Sigamos adelante con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Y como lo dije hace 8 días, terminamos una de las dos secciones principales de este libro, una sección que se basa y trata de todas las cosas, de toda la creación desde el principio hasta el momento en el que Dios va a empezar a traer la salvación, su redención final. Y esto Dios lo empezó a hacer desde el principio y empezó a planearlo por medio de un hombre, por medio de una familia. Y de eso es de lo que se tratan los capítulos 12 hasta el 50 de Génesis, básicamente de la familia de Abraham, de su hijo Isaac, de su nieto Jacob, que eventualmente se llamaría Israel, y podríamos decir de sus 12 bisnietos, y hasta podríamos hablar de sus tataranietos, dos de ellos. Así que de esto es de lo que va la palabra de Dios desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 50. Aunque hoy vamos a empezar esta sección, pero solamente vamos a ver los 3 primeros versículos del capítulo 12. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y bueno, allí vemos que ya entonces, digamos que este libro se centra directamente, como les decía hace un instante, en un personaje muy importante, seguramente uno de los personajes más importantes de la Biblia, dependiendo de cómo lo veamos, después de Dios mismo, después de la salvación que Él nos ha dado a través de su amado Hijo Jesucristo. Yo me atrevería a decir que Abraham, aunque todavía se llama Abraham, es, no sé si el personaje más importante en toda esta historia de redención, pero vuelvo y digo, después de Cristo, obviamente, pero es una manera personal de pensar. Y para mí, creo que nuevamente, después de Jesucristo, el personaje más importante dentro de la redención de la humanidad es Abraham. Y creo que este pasaje lo demuestra. Es más, me voy a atrever a decir algo y quiero aclarar, no es que esto sea palabra de Dios, no es que lo que voy a decir en este instante es así y no hay vuelta de hoja, sino que es una de las maneras en las que yo pienso y creo que es correcto, pero obviamente no, nuevamente, no es un versículo bíblico que diga que este es el pasaje más importante del Antiguo Testamento. No, pero personalmente creo que si no es el pasaje más importante, es uno de los más importantes. Pero quiero decirlo, para mí, este es el pasaje más importante del Antiguo Testamento. Y quiero demostrarles, o espero demostrarles por qué, no queriendo decir que no haya pasajes muy grandes y muy importantes. De hecho, toda la Biblia es importante desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero es que, mis hermanos, nuevamente, los 11 primeros capítulos de la Biblia se basan en, vamos a decirlo de esta manera, en cómo Dios hizo todas las cosas perfectas, pero cómo todo se echó a perder. Y vimos que después del capítulo 2 de Génesis hasta el capítulo 11 todo es caos. Pero Dios va a traer salvación y este plan, digamos que empieza con este hombre, con Abraham. Y una vez más, espero demostrarles porque creo que este es uno de los pasajes, si no el más importante, al menos de los más importantes particularmente del Antiguo Testamento, y me atrevería a decir que hasta de toda la Biblia. Pero para cerrar esta introducción, obviamente diciéndoles el título de la enseñanza, le he puesto grandeza en el principio a esta enseñanza, y yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Es malo buscar grandeza? Lo voy a decir de una manera más, digámoslo, más contemporánea, que de hecho es muy interesante porque esta traducción utiliza esa palabra. ¿Será que la fama es mala? ¿Será que es malo hacerse de un nombre, buscar tener un renombre? Es decir, ser una persona reconocida, ser una persona importante, ser una persona grande. ¿Será que eso es malo? En un sentido, tenemos que entender que esa pregunta, de cierta manera, tiene trampa. ¿A qué es a lo que me refiero? A que dependiendo desde qué punto de vista lo veamos, sí es malo.
Como hemos venido viendo en los primeros 11 capítulos, precisamente lo que los hombres buscaron fue esto: grandeza, fama, hacerse de un nombre, pero lo que la Biblia nos está enseñando es que eso en sí mismo no es malo. El problema es dónde estamos buscando la grandeza. Porque curiosamente este pasaje nos habla de que precisamente la grandeza, la fama, tener un nombre importante, ser reconocido en este mundo no es malo, dependiendo de dónde venga esa grandeza y dependiendo de lo que entendamos lo que es la grandeza. Para ilustrar esto de una mejor manera e ir a 4 puntos en la palabra, para demostrarles que la grandeza en sí misma no es mala, sino depende de dónde la busquemos o en dónde la busquemos. Voy a ponerle el ejemplo de ser reyes, de gobernar. En esencia eso no es malo. La pregunta es, pero ¿gobernar cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mis hermanos, de hecho la Biblia en algún lugar dice, y fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo estas palabras: el que quiera ser el primero, porque no está mal querer ser el primero, pero debe ser ¿qué? El último. Así que, de hecho, la Biblia nos llama reyes y sacerdotes, pero nos dice que nosotros no debemos de reinar y gobernar como lo hace el mundo. De hecho, eso es lo que quiero que veamos a la luz de la palabra, que la grandeza no es mala si la entendemos correctamente y la buscamos como Dios nos dice que debemos buscarla y podemos buscarla. Ya cerremos aquí esta introducción y vayamos a 4 puntos que quiero que veamos en este pasaje, que aunque corto, muy profundo y muy impresionante. Y el primer punto que quiero que veamos lo vamos a ver en la primera frase del versículo 1, porque el título que le he puesto a este primer punto es: conocer a Dios es grandeza. Conocer a Dios es grandeza. Entonces la grandeza no es mala, siempre y cuando lo que busquemos es conocer a Dios. ¿Será que hay algo más grande en este mundo que conocer a Dios? Pero quienes conocen a Dios han encontrado la grandeza, la riqueza. Podríamos utilizar todos estos términos y pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué dice la primera parte del versículo 1 allí en Génesis 12? Dice, el Señor le había dicho a Abraham. ¿Por qué es tan importante esta frase? De hecho, esta traducción utiliza algo muy interesante y es que utiliza esta palabra en pasado, había. El Señor le había dicho a Abraham. Quiero decir que en el idioma original esto es ambiguo. Hay algunos que lo ponen en presente. El Señor le dijo a Abraham, pero hay quienes creen que este pasaje se remonta aún a cuando Abraham estaba todavía en Ur de los Caldeos. ¿Qué significa esto? Que lo que va a empezar a hacer la palabra de Dios es decirnos, digamos, devolvernos un poquitico en la historia. Hace 8 días vimos cómo la línea de Seth terminó con la descendencia, o perdón, la ascendencia de Abraham o Abraham para terminar en este nombre de este personaje tan famoso. Pero ahora se va a centrar en este personaje. Es más, hay algunas traducciones, tú puedes observarlo, que hasta empiezan este versículo con un pero el Señor le había dicho a Abraham, queriendo decir, todo lo que aprendimos en los 11 capítulos, ahora se nos va a mostrar lo contrario. Y esto es lo más interesante. Cuando dice el Señor, aquí se está utilizando en el idioma original el nombre particular de Dios mismo, que algunas traducciones o algunos traductores dicen que es Yahweh, lo que significa, y recordemos que es que este es el nombre personal que Dios había revelado en su momento. ¿Saben lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que en este momento Dios está hablando de tú a tú con Abraham, o en este momento todavía Abraham. Y más adelante en la historia vamos a ver que en repetidas ocasiones Dios hablaba con este personaje. Dios hablaba con Abraham y se le aparecía, se personificaba en un, parece ser como en un ser humano o en un ángel. Más adelante en la historia lo vamos a ver. Es más, si has leído Génesis sabrás que esto es verdad. Voy a ponerles un ejemplo, como cuando Dios viene a hablar directamente con Abraham sobre la situación de Sodoma y Gomorra, que recuerdan que hasta empiezan allí como una diatriba, que si hay 50 justos vas igual a destruir a los justos con los injustos, y eso la Biblia enseña que fue cara a cara. Dios utilizando un cuerpo, esto es lo que se conocen como teofanías y preencarnaciones. Así que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Dios se le dio a conocer a este hombre, a este personaje. Y yo quiero que nos hagamos nuevamente la pregunta, ¿será que hay algo más grande que conocer a Dios? Definitivamente eso es lo más grande. Pero mis hermanos, la Biblia enseña esto de principio a fin. Anteriormente la Biblia nos ha hablado de personajes que veían cara a cara a Dios, que hasta daban un paseo con Dios, como Adán. ¿Recuerdan que Dios venía a caminar con Adán en el huerto?
Y la Biblia nos enseña que hubo hombres que caminaron con Dios y hasta Dios se los llevó sin gustar la muerte, como Enoc. Y hubo hombres con quienes Dios habló y les dio instrucciones tan precisas como Noé, al darle las medidas exactas para que hiciera un arca, para que la raza humana y los animales se salvaran. Estamos viendo a personas que tienen una relación muy íntima con Dios, pero la palabra de Dios nos va a enseñar que este personaje es posiblemente uno de los personajes que, humanamente hablando, ha tenido más intimidad con Dios, porque hasta conoció a Dios cara a cara, aún antes de Moisés, quien también hablaba cara a cara con Dios, aún antes de Cristo Jesús hacerse carne, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Abraham conocía a Dios. Abraham conversaba con Dios. ¿Habrá algo más grande que esto? Pues el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Y por qué he traído este pasaje? Porque esa palabra mi Señor se podría hasta traducir como el mismo término que está allí utilizando la palabra de Dios para referirse a Dios, hablando y teniendo una relación con Abraham. Dice, por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, a fin de conocer más a Cristo, a fin de conocer y tener una relación cada día más estrecha y más íntima con Dios. De hecho, quiero demostrarles nuevamente que para mí este quizá es uno de los pasajes más importantes, allí el de Génesis, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que ahora hay un hombre, y lo voy a decir de entrada, que hasta siendo tan imperfecto, porque no era perfecto, y lo interesante es que por eso la Biblia se toma un buen espacio para hablar de este personaje y su familia tampoco es que fueran los mejores, pero ¿saben qué dice Santiago en el capítulo 2, versículo 23 sobre Abraham? Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y da un detalle que, mis hermanos, es impresionante. Incluso lo llamaron, ¿qué? Amigo de Dios. ¿Uno ser amigo de Dios? Impresionante. Entonces, sí notamos, porque creo que este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia sobre un personaje tan importante, pero más adelante vamos a ver cómo esto aplica de manera tan especial para nosotros. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que ahora hay un hombre con el que Dios se está relacionando, no solamente dándole instrucciones para que haga ciertas cosas, aunque también, sino teniendo una relación personal, de hecho, nuevamente una relación de cara a cara, casi como en el huerto de Edén, pero ahora con un hombre que está en un mundo caído. Lo que nos está diciendo es que por fin ahora Dios está nuevamente descendiendo al ser humano, no como en la Torre de Babel para mirar que estaban solo desobedeciendo y confundir sus lenguas, sino para conversar con el hombre, para tener una relación con el hombre, para tener una comunión con el hombre. Y ya lo vimos hace 8 días, y tampoco con el mejor de los hombres, porque si no es porque Dios mismo desciende a este mundo para ir al encuentro de Abraham y tener una relación con Abraham. ¿Recuerdan de dónde Dios sacó a Abraham? De la idolatría. ¿De dónde venía Abraham? De una familia fracturada, de una familia llena de conflictos y de problemas, que no buscaba a Dios. Una familia que tenía a dioses extraños, extranjeros. Y Dios no descendió para aplastar a esta familia. Dios descendió para tener una relación con esta familia, a pesar de la imperfección de esta familia. Y que en este momento ya se diga que hay un hombre, no solamente que camina con Dios, no solamente que tiene una relación con Dios, no solamente que habla con Dios, sino que hasta es amigo de Dios. Mis hermanos, qué relación tan maravillosa. Por eso es que el mismísimo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, orando al Padre cuando estuvo en esta tierra: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. No hay nada más grande que conocer a Dios. Así que la pregunta al principio era, ¿es malo buscar la grandeza? No, porque la verdadera grandeza, ¿quién es el más grande de todos? Dios. Y si la grandeza que estamos buscando es conocer a Dios, tratemos de imaginarlo desde el punto de vista humano. ¿Cómo es que los seres humanos se convierten en grandes? Voy a poner un ejemplo muy simple. Uno de los personajes que está en boga en este momento, casi que de todo el mundo, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y la verdad es que este hombre acaba de subir a la presidencia, pero parece como si llevara años, porque no paran de hablar de él y este hombre no para de generar controversia. Pero una de las cosas que también ha generado mucha controversia es que uno de los hombres más poderosos del mundo, de hecho uno de los más ricos del mundo, el dueño de X, de SpaceX y Tesla y tantas empresas más, Elon Musk,
ahora están de muy uña y mugre, de hecho están trabajando juntos. Es decir, los hombres más importantes a la vista de los seres humanos se están uniendo y para los hombres eso es grandeza. Hombre, que el presidente de los Estados Unidos esté trabajando hombro a hombro con uno de los hombres más ricos del mundo, pero ¿quién es más grande que Elon Musk? ¿Quién es más grande que Donald Trump? ¿Quién es más grande que Vladimir Putin y todos los gobernantes y autoridades y personas que tienen renombre en este mundo? Dios. ¿Que no es lo más grande entonces conocerlo a Él? Entonces, mientras los hombres buscan una grandeza humana, terrenal y pasajera, y una grandeza que solamente les da fama en este mundo, en esta tierra, pues quiero decirlo, la fama más grande que puede alcanzar una persona es ser llamado amigo de Dios. La fama más grande que puede tener realmente una persona y fama que no se acaba en esta tierra y que se puede buscar y que hasta dura en la eternidad es querer conocer a Dios y conocerlo. Y eso dijo Jesucristo, porque conocer a Dios de hecho trae vida eterna. Así que no es malo buscar la grandeza si buscamos la más grande de todas, conocer a Dios. Pero llega el segundo punto y es que no solamente conocer a Dios es grandeza, sino que en segundo lugar obedecer a Dios es grandeza. Nuevamente, ¿será que nosotros lo hemos visto de esa manera? Miren, mis hermanos, una persona que conoce a Dios ha conocido lo más grande. Y una persona que obedece a Dios es una de las personas más grandes en este mundo. De hecho, hasta un día el mismísimo Señor Jesucristo puso la ilustración de los niños que confiaban en Él, que creían en Él, y habló de que si no fuéramos como niños, no nos hiciéramos como niños, unos niños que estaban corriendo a Él y más bien eran los propios discípulos quienes los estaban apartando. Y Él les dice, si ustedes no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pero mis hermanos, ¿qué dice la segunda parte del versículo 1? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a este personaje? Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y esto tiene un contexto muy grande, por eso tan importante estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. ¿Ya recuerdan que vimos que la orden de Dios en su momento fue que se esparcieran por toda la tierra? Y ya vimos que precisamente lo que quisieron hacer los seres humanos en Babel fue hacer lo contrario a Dios. Pues Dios nos dijo que nos esparciéramos, pues entonces vamos a establecernos y a construir una torre tan alta que llegue al cielo, de tal manera que si somos esparcidos, pues tengamos un punto de referencia para volvernos a encontrar. Totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Y ya vimos que hasta parece ser que el mismo padre de Abraham había recibido la orden porque él se estaba dirigiendo a Canaán, pero se estableció en Harán. Y mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios entonces le dijo a Abraham, bueno, como yo quiero tener una relación con este ser humano, como yo quiero tener una íntima comunión con este hombre, como yo quiero ser amigo con este hombre, entonces, ¿qué hizo Dios? Llamó a Abraham a la obediencia. Si los demás no lo quieren hacer, pues bueno, que no lo hagan, pero Abraham, tú deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Por favor, Abraham, tú obedéceme. Mis hermanos, ¿no es lo más grande? ¿Y saben por qué esto es tan relevante? Porque cuando dice deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, esto significa demasiado. Tratemos de imaginarnos. Si en esta época para tantas personas es difícil abandonar su patria, tratemos de imaginarnos a este hombre que parece ser, como lo vamos a ver más adelante, que tenía unas cuantas posesiones. Y aparte de eso, si nosotros entendemos que esta es una cultura muy distinta a la nuestra, suele suceder en nuestra cultura que uno cuando es mayor de edad o cuando crece o hasta a veces sin ser mayor de edad, lo primero que uno quiere, lo que más desea es salir de la casa de los padres. Saben que en este contexto era diferente y más cuando estamos viendo una situación de contrariedad para con Dios, es decir, y tratemos de imaginarnos que estos eran los primeros seres humanos o de los primeros que se estaban estableciendo y que estaban construyendo gobiernos, reinos, ciudades. Se estaban haciendo de un renombre. Así que, mis hermanos, irse para un lugar era irse para otro lugar, era irse a un lugar desierto, era irse a empezar de cero. No era que Abraham iba a salir de la metrópoli de Babel, por poner un ejemplo, de los Estados Unidos, para irse a, no sé, a Hong Kong, a China, donde hay más tecnología. Era irse de un lugar donde se habían asentado, se habían establecido y estaban prosperando literalmente a divagar, como lo va a enseñar la palabra de Dios, en una tienda de campaña. Pero si esto le sumamos que ya el padre de Abraham se había establecido
en Harán, y nuevamente la palabra de Dios más adelante nos va a enseñar que parece que les estaba yendo súper bien. ¿Saben que al Dios decirle a Abraham que se vaya de su parentela, es más, que deje la familia de su padre, literalmente le está diciendo renuncia a tu herencia? Porque nuevamente, en una época donde la gente se estaba estableciendo, vamos a poner el ejemplo, ¿quiénes son las familias más ricas de cada pueblo? Los primeros que llegan o de los primeros que llegan, porque ellos empiezan a adquirir terreno y empiezan a engrandecerse, y los que van llegando, pues van, digámoslo, casi como que o adhiriéndose a esa cultura, a esa sociedad, empezando por los primeros que llegaron. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es, Abraham, confía en mí y sabes una cosa, renuncia a todo. Renuncia a tu patria, renuncia a ese pedazo de tierra y vete como un errante hacia donde yo te voy a mostrar. Y ni siquiera le dijo a dónde en este momento. Solo confía en mí, descansa en mí, aunque me estoy adelantando un poco porque ese será otro punto. Pero lo que quiero mostrarles, mis hermanos, es que en el capítulo 22 de Génesis, versículos 16 y 18 al 18 nos dice algo muy interesante. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Me detengo ahí. Obviamente me estoy adelantando a la historia, pero saben que Abraham, aunque no era perfecto, pero sí fue un hombre conocido por obedecer tanto que hasta un día Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, y Abraham se fue a hacerlo. ¿Lo entendemos, mis hermanos? Podemos ver entonces que la grandeza verdadera es cuando conocemos a Dios y obedecemos a Dios. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo, y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, ¿por qué? Porque me has obedecido. ¿No es esto grandeza? Y yo quiero ya ir sentando la base del punto más importante. ¿Qué le está ofreciendo Dios a Abraham? Grandeza, fama, renombre. ¿Pero de qué manera? Pero no con las cosas de esta vida, no de la manera en la que los hombres lo buscan, sino que conociendo a Dios, teniendo una relación con Dios y obedeciéndolo. Miren, mis hermanos, sí hay una forma correcta de buscar la grandeza, pero es contraria a la de este mundo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que si hacemos las cosas bien, como que nos va a ir bien en este mundo, cuando la Biblia nos enseña una y otra vez que es todo lo contrario. Si nosotros obedecemos a Dios, eso no significa que no habrá problemas ni dificultades. Más adelante, por eso la Biblia va a dedicar hartos capítulos a hablar de esta familia. Veremos problemas, dificultades, pero veremos a estas personas, aunque humanos e imperfectos, pero como dice aquí la palabra de Dios, pero obedeciendo a Dios. Como lo diría Hechos capítulo 5, versículo 29, esto lo están diciendo los apóstoles, pero Pedro y los apóstoles respondieron. ¿A quiénes les respondieron? A las autoridades más importantes de su época. Y tengamos en cuenta que la Biblia enseña que hay que respetar a las autoridades, es más, que hay que obedecer a las autoridades, tanto que las autoridades son impuestas o puestas por Dios, pero hay una gran, digámoslo así, regla, o mejor, una excepción enorme a esta regla. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Sí, hay que obedecer a todas las autoridades porque han sido puestas con Dios, pero solo hay una regla, o mejor, nuevamente una excepción a la regla. Pero si una autoridad lo que nos está pidiendo es contrario a la palabra de Dios, no, 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 no. La máxima obediencia, la máxima lealtad debe ser a Dios. Y nuevamente, Abraham fue un hombre imperfecto, la Biblia lo muestra, eso no es un secreto para nadie, pero era un hombre que quería obedecer a Dios. Era un hombre que conocía a Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él. Pero aquí es donde está el punto más importante. El Evangelio no solamente es creer en Dios y tener una relación con Dios, eso hace parte, pero dice, y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Cuando Dios nos salva, de hecho lo voy a decir de esta manera literal, Dios nos llama a la grandeza, perdón por la redundancia, pero más grande de todas, que es conocerlo a Él y obedecerlo para que sea toda la gloria para su nombre, pero aún Él nos incluye en su gloria eterna. Esto me lleva al tercer punto y es que buscar la grandeza no es malo siempre y cuando la que busquemos sea la grandeza de confiar en Dios. Confiar en Dios es grandeza. Y aquí yo tengo que aclarar esto antes de ir directamente al punto que veremos en los versículos 2 y primera parte del 3. No es lo mismo creer en Dios, obedecerlo
y confiar. No es lo mismo. Creer en Dios o conocer a Dios es tener una relación con Él, saber que Él es Dios, que Él existe y conocerlo a través de su verdad, de su palabra. Obedecerlo es seguir al pie de la letra lo que Él nos dice que debemos hacer, pero confiar en Él es saber que aunque a veces las cosas no las entendamos, aunque parece que a veces las cosas sean como contrarias a nuestro pensamiento, es descansar que Él sabe lo que está haciendo. Veamos esto en los versículos 2 y primera parte del 3. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Si lo obedecía, haré de ti una gran nación. Y recuerdan que esto era lo que querían los seres humanos, hacer, por ejemplo, en Babel, ¿qué querían? Hacer una gran nación, hacer la ciudad más grande de todas. Pero hoy, ¿de qué es símbolo Babel? Hoy, ¿qué es Babilonia? Babilonia la Grande, ¿es símbolo de qué? De una gran ciudad, pero contraria a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios lo que está diciendo es que no está mal que haya una gran ciudad, es que no está mal que haya renombre para las personas, pero ¿de qué manera? Dios le dice a Abraham, es que yo puedo hacer lo que los seres humanos buscan, pero cuando los seres humanos lo buscan contrario a mí, es un caos. Pero Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. Tanto que dice, te bendeciré, y esta traducción dice, te haré famoso, aunque literalmente el idioma original dice, y haré grande tu nombre. Entonces, ¿es malo que una persona busque que su nombre sea grande? No, siempre y cuando busque que sea Dios quien haga grande su nombre. El problema es cuando queremos hacernos famosos como la fama que busca el mundo, como la fama de aquellos que no tienen a Dios. Pero no solamente esto, sino que dice, y serás una bendición para otros. Cuando la grandeza, cuando la fama, cuando el renombre vienen dados por Dios, esto no es una fama, no es una grandeza como las del mundo, que la fama y la grandeza de los del mundo que no conocen a Dios es egoísta, es una fama que hasta alcanza a otros. ¿Qué dice la primera parte del versículo 3? Tanto que aquí viene, es una parte impresionante. Bendeciré a quienes te bendigan, pero también y maldeciré a quienes te traten con desprecio. De ahí donde viene el punto de la confianza. Dios le está diciendo, es que si me obedeces, si confías en mí, lo que toda la humanidad está buscando, yo lo puedo hacer, pero yo lo hago de manera diferente. De cierta manera es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, yo sé que tu familia y hasta lo mejor tú vienen buscando un nombre, vienen buscando una nación, vienen buscando un renombre para su familia. Abraham, yo puedo hacer eso, pero al contrario, no estableciéndote en un lugar, sino siendo peregrino hacia el lugar donde yo quiero llevarte. No ir en contra de mi voluntad o yendo en contra de mi voluntad, sino haciendo mi voluntad. Aunque en el transitar, en el camino, parezca que todo es contrario. ¿Cómo es que este hombre va a ser famoso si no va a tener un lugar fijo en donde asentar sus pies, sino que va a tener que ser un peregrino por este mundo? Y eso fue lo que vivió Abraham hasta que se murió. ¿Conoces la historia de Génesis? Él anduvo de lugar en lugar. Pero hace 8 días lo decía, ¿no es este uno de los personajes más grandes de la Biblia? Considerado, conocido famosamente, no sé si sea realmente un título bíblico, pero considerado el padre de la fe monoteísta, las 3 religiones más grandes del mundo. ¿Y qué cristiano, qué musulmán, qué judío no conoce a Abraham? Tanto que los judíos, ¿cómo llamaban a Abraham? Nuestro padre. Hijos de Abraham somos. Mis hermanos, bendeciré a quienes te bendigan. ¿Saben qué le está diciendo Dios? Y confía en mí, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Quienes te traten bien, que es la manera correcta en lo que dice el idioma original, de hecho aquí se extiende, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Lo que está diciendo es, quienes estén de tu lado, a tu favor, yo voy a estar con esas personas, pero si alguien se pone en tu contra, esa persona se las va a tener que ver conmigo. Contrario a los seres humanos que toman o a veces tomamos la justicia en nuestras manos. Queremos nosotros es que no es justo, es que y yo tengo que salir al frente y yo no me puedo dejar. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es, así es el mundo, pero ¿quién puede hacer mejor las cosas sino Dios? Es confiar en Él, es descansar en Él. ¿Quién me va a bendecir? Es Él. ¿Quién me va a cuidar de aquellos que me quieren maldecir, que me quieren tratar con desprecio, que me quieren humillar, que me quieren hacer daño? Nuevamente me voy a adelantar, pero es que vamos a ver esto con muchos más detalles. Pero recuerdan que hasta llega un momento en el que Abraham tiene que ir a un lugar, él tiene miedo de que le hagan daño, tanto que hasta la embarra, como decimos nosotros coloquialmente, le dice a su esposa, es que de pronto
los que te vean se van a enamorar de ti, di que eres mi hermana. Y recuerdan que hasta hay un episodio, nuevamente me estoy adelantando la historia, pero es necesario, donde hasta un hombre se lleva a la esposa de Abraham para casarse con ella, para acostarse con ella, porque Abraham dijo que era la hermana. Pero ¿qué hizo Dios? Les envió tumores a esas personas. Casi mata a toda esa gente. ¿Qué le está diciendo Dios? Abraham, te demuestro que yo puedo defenderte. No tengas miedo, no andes diciendo por ahí mentiras, que es tu hermana, aunque después él dice, es que sí es hermana media, pero no, Abraham, confía en mí. ¿Alguna vez nos ha pasado? Que parece ser, sabemos lo que es correcto, pero como que no lo hacemos muy bien porque tenemos miedo y luego Dios nos demuestra que Él es capaz de hacerlo aun cuando todo parezca contrario a nosotros. Eso es lo que Dios, de eso es de lo que va a ir este libro, el resto de este libro. Cómo Dios está llevando a que estas personas crean en Él, lo conozcan cada día más y confíen en Él, a pesar de que ellos en muchas ocasiones son tan necios. Pero no es la misma realidad nuestra. Qué hermoso es conocer a Dios, qué hermoso es obedecerlo, qué hermoso es confiar en Él, pero a veces no confiamos mucho en Él. No, pero es que si yo digo la verdad, hey, Dios puede hacer que las cosas salgan mejor de lo que planeamos si sencillamente obedecemos. No, pero es que como me dijo precisamente, fue esta semana, alguien me dijo, ay, pero esto no le va a hacer daño a nadie, una mentirita piadosa. Y como me dijo mi esposa, porque yo estaba hablando con mi esposa sobre este asunto, yo, amor, mira que me dijeron esto y esto, y como me dijo mi esposa, dijo, ¿cómo que no te haces daño? Claro que te haces daño, porque estás diciendo una mentira y Dios te está viendo. Quizá nadie se dé cuenta, pero hay uno que sí. No puede hacer, si nosotros somos fieles a Él, no puede hacer las cosas mejor que nosotros. Él sabe cómo son las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, y esa esperanza no acabará en desilusión. Hablando precisamente de confiar cuando Dios nos dice algo. Hablando precisamente de que cuando Dios promete algo, aunque a veces a nosotros nos parezca contrario al mundo en el que vivimos, mis hermanos, cuando Dios nos da una esperanza, cuando Dios nos da una promesa, como lo cantábamos ahora, cuando nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, podemos estar seguros, Él no nos abandonará. Si Él ha prometido algo, lo cumplirá. Su palabra es verdad y se cumple, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Miren, mis hermanos, es decir, hagamos las cosas porque conocemos a Dios, porque obedecemos a Dios, porque tenemos temores de ofenderlo a Él, no a los hombres, como lo dijo ahora el apóstol Pedro. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Primero a Dios que los hombres, aunque pareciera que se nos viniera el mundo encima. Voy a poner la ilustración del apóstol Pedro. Luego a Pedro lo metieron en la cárcel, pero ¿qué hizo Dios? Envió un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel, porque Él es capaz de defendernos. Eso es confiar en Dios. Es confiar que quizá no voy a ganar tanto dinero en el negocio si hago las cosas bien, pero Él es capaz de multiplicar ese dinero. Él es capaz de hacer que los negocios salgan mejor que nosotros, lo que nosotros pensábamos. Y eso que estoy hablando de cosas terrenales, pero esto va más allá. Es entender, mis hermanos, que nosotros tenemos las promesas más grandes, que Él nos va a cuidar hasta llevarnos a la casa. Aun cuando en esta tierra somos peregrinos extranjeros, nuestra morada está en los cielos y podemos estar seguros de lo que Dios ha prometido no acabará en desilusión. Dios el día de mañana nos puede dar muchas cosas más de las que siquiera nos pudiéramos imaginar aún en esta tierra, pero no quiero centrar el mensaje en esto porque ciertamente Dios lo puede hacer, pero la promesa de Dios es que Él tiene aún cosas que ni siquiera nuestros ojos pueden ver, que ni siquiera con palabras humanas podemos expresar, y Él ha prometido darnos la gloria eterna. ¿No es eso grandeza? Entonces, ¿cómo no confiar en Él? Que aunque a veces las cosas no parezcan que van de la mejor manera, pero Él sabe que está llevando las cosas por el mejor rumbo, por el mejor camino, que nadie jamás lo podría hacer mejor que Él. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo obra para bien. Todo, absolutamente todo. Dios está de nuestro lado y Él está guiando nuestra vida en sus manos. Como dice Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Cuando yo miro la vida de Abraham, yo digo, si Dios hizo eso con Abraham, si Dios llamó a Abraham cuando era pagano, cuando no lo conocía, y si Dios se hizo amigo de Abraham, aunque Abraham
también cometió tantos errores y no fue perfecto, si hasta Dios llamó a Abraham a confiar en él y hasta hubo momentos en los que Abraham tuvo ciertas dudas, aunque hubo otros en los que definitivamente para uno ir a sacrificar a un hijo, Dios mío bendito, qué determinación. Pero eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. A veces los cristianos son tan determinados, otras veces como que fluctúan tanto, pero saben, si cuando yo miro la vida de Abraham y digo, ¿cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no descansar en Él? Y cómo no buscar la grandeza que Dios nos ofrece, porque Él nos ofrece grandeza. Grandeza mayor que cualquier grandeza en este mundo, pero cuánto más si tú y yo sabemos que Dios aún por nosotros entregó a su Hijo. Dios no sacrificó a su hijo en esencia por Abraham. Bueno, hay un sentido en el que sí, pero a lo que me refiero es que hoy tú y yo sabemos que Dios entregó a su hijo por nuestros pecados. Ciertamente Cristo murió también por los pecados de Abraham, pero a lo que me refiero es que Abraham no sabía eso. Sin embargo, Abraham creyó en Dios. Abraham confió en Dios. Abraham obedeció a Dios. Abraham descansó en Dios. ¿Será que Dios no nos va a dar todas las demás cosas cuando ya nos dio lo más grande? ¿Será que un Dios que fue capaz de entregar a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados para perdonarnos, no va a ser capaz de darnos todo lo que nos ha prometido? Él no falla, Él no falla. Claro, más adelante vamos a ver que cuando Dios promete, Él cumple, pero a veces se tarda. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham más adelante para poder tener hijos? Porque recuerdan que su esposa no podía tener hijos. Tanto que hasta llegó el momento en que se desesperó y buscó hasta tener hijos de una manera muy natural, pero no muy ortodoxa, no veo que glorificará mucho a Dios. Nuevamente, todo esto lo veremos con mucho más detalle si Dios nos presta vida en el desarrollo de este libro. Pero esto me lleva al último punto. Y si conocer a Dios es grandeza, si obedecer a Dios es grandeza y confiar en Él es grandeza, ¿cómo no va a ser grandeza compartir a Dios? Compartir a Dios es grandeza. Si la grandeza mayor es tener a Dios, conocerlo, obedecerlo, vivir para Él, así sea de manera imperfecta, pero querer vivir para Dios y confiar en Él, pues saben mis hermanos, cuando se busca compartir a Dios, no estamos compartiendo lo más grande. Cuando podemos dar testimonio a otros de Dios, no les estamos dando el testimonio más grande y compartiendo la grandeza, la riqueza, el reino, la gloria más grande de todas. ¿Qué dice la parte final del versículo 3? Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y de este versículo, de esta parte de este versículo es donde creo que es uno de los versículos, si no el más importante, uno de los pasajes más importantes, si no es el más importante, al menos es uno de los más importantes. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Saben que tú y yo hoy somos bendecidos por causa de Abraham? Y tú dirás, ¿por causa de Cristo? Sí, pero ya les voy a demostrar. Bueno, me voy a adelantar un poco. ¿Y por medio de quién según la carne vino Cristo? ¿No fue por medio de Abraham? Sí podemos ver por qué este pasaje es tan importante. Y saben qué es lo más interesante. Y aparte de que Dios aquí está haciendo un juramento y más adelante vamos a ver cómo va a hacer un pacto con Abraham, pero ni siquiera es porque Abraham fuera el mejor. Ni siquiera es porque Dios le dijo, y si me obedeces y lo haces todo perfectamente. No, confía en mí. Claro, Dios lo llamó a la obediencia. Pero ¿saben cuál es el punto? Hoy el mundo entero es bendecido por esta promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Alex? ¿No es por medio de Jesucristo? Una vez más, no sé si de verdad las palabras que estoy intentando usar en este momento se puedan comprender de tal manera que podamos ver la grandeza de este versículo. Porque este pasaje, esta promesa de Dios a Abraham se cumplió en Jesucristo. Aunque antes de llegar allí, yo quiero que pensemos en lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16. De la misma manera, hablando de como una luz que se enciende para alumbrar a las personas que están en la oscuridad, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. No hay grandeza más grande que mostrar a otros la luz de Cristo. No hay grandeza más grande que mostrar a otros al Dios verdadero que aunque no lo vemos, pero sabemos que es real y que está obrando en nuestras vidas. En Hechos capítulo 17, versículo 6, dice la palabra de Dios, como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jason o Jasón, dependiendo de la traducción que tengas, y a algunos de los creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Están hablando aquí de Pablo y Silas. Recuerdan, en Tesalónica, los judíos estaban buscando a Pablo y a Silas para lincharlos.
para capturarlos y si era posible matarlos, pero no los pudieron encontrar, arrastraron a otros creyentes, pero ¿saben qué es lo que dicen? Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. ¿Por qué he traído este pasaje? Mis hermanos, porque lo más grande que puede ocurrir en este mundo es compartir la verdad de Cristo. Literalmente Pablo y Silas estaban predicando el evangelio. ¿Saben qué dijeron sus acusadores? Como dice el idioma original, porque estas personas están trastornando el mundo entero. Para quienes no quieren a Dios, obviamente esto es una piedra en el zapato. Es más, como dice literalmente el idioma original en la Biblia en algún lugar, es una piedra de tropiezo. Pero, ¿será que hay algo más grande que compartir la verdad de Dios? Aún los enemigos de Pablo y Silas, más enemigos que de Pablo y Silas, enemigos de Dios y de su verdad, pudieron reconocer que este Pablo y este tal Silas trastornaban el mundo entero, cambiaban el mundo, aunque no eran Pablo y Silas, sino el mensaje que ellos llevaban. Mis hermanos, no hay una verdad que transforme más, que sea más grande que la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Un día Jesucristo, y es recordar lo que ya vimos anteriormente en el capítulo 17 de Juan, oró esto en Juan 17:20, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Porque es que hoy hay personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación que han obtenido o que han recibido mejor, por gracia, la bendición más grande de todas, que es igual a la de Abraham, conocer a Dios, obedecerlo, así sea de manera imperfecta, confiar en Él y aún compartirlo. ¿No es lo que está sucediendo hoy? ¿No es el Dios de Abraham? ¿No es el mismo Dios que tú y yo adoramos? ¿Saben por qué hay un grupo aquí, una manada pequeña de ovejas en este lugar que quieren conocer más a Dios, que quieren obedecerlo y confiar en Él? Porque un día Dios le prometió eso a Abraham y Cristo lo ratificó y hay muchas personas que iban a creer en Cristo y en su verdad, no solamente porque Dios hizo esta promesa, sino porque hay personas que comparten de Cristo Jesús. ¿Quién te compartió a ti el Evangelio? ¿Y le has compartido tú el Evangelio a alguien? ¿No es eso lo más grande? Lo más grande que alguien pudo regalarme a mí, Alex Ruiz, fue el Evangelio. Compartirme el Evangelio, hablarme de Cristo Jesús. ¿No es lo más grande que podríamos hacer tú y yo por alguien más? Porque ¿qué dice Gálatas 3, versículos 8 y 9? Y aquí es donde corroboro completamente lo que he venido diciendo. Con este pasaje cierro. Es tan glorioso, es tan maravilloso que honestamente me podría quedar aquí toda la noche hablando de este pasaje, pero creo que el pasaje habla por sí mismo. El apóstol Pablo en Gálatas 3, 8 al 9, y espero que con este pasaje quede claro cuán importante es Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Está hablando de la salvación. Pero ¿qué dice? Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, Génesis capítulo 12, versículo 3, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Pablo está diciendo, eso que está ya en Génesis capítulo 12, versículo 3, esa promesa, esa bendición, esa grandeza, hoy nos ha alcanzado a nosotros. ¿Por qué? Versículo 9, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Habíamos visto la conexión tan grande de ese pasaje. Por eso qué importante que podamos conocer la historia de este personaje y su familia, porque nos habla de cómo es que tú y yo llegamos a participar de la bendición más grande. Abraham conoció a Dios, tú y yo lo conocemos. Abraham conoció a Yahweh, lo veía cara a cara. Y me voy a atrever a decir algo, aunque honestamente no es ni una herejía. De hecho, los que estudian estos pasajes saben que así es. De hecho, es muy seguro, es muy posible que Abraham veía a Cristo. Es lo más seguro. Porque mis hermanos, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham. Entonces, ¿de dónde recibió Abraham esa bendición? Es que más adelante lo vamos a ver. Cristo es la simiente prometida a Abraham. Cristo es el verdadero hijo de la promesa, más que Isaac, porque humanamente Cristo desciende de Abraham. Humanamente Cristo, aunque vino del cielo, es descendiente de Abraham. Y si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos la misma bendición que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la bendición a Abraham? Te haré grande, haré de ti una nación grande, te haré famoso, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Es la misma bendición que tú y yo tenemos por creer en Cristo Jesús, la misma que tuvo Abraham, grandeza en el principio. ¿Habrá una grandeza más grande que esta? Perdón por la redundancia.
Entonces, ¿es malo buscar grandeza? No, si la buscamos en Cristo. ¿Es malo buscar fama, un renombre? No, si lo buscamos en Cristo. Conocer a Dios, obedecerlo, confiar en Él y compartirlo a Él es la grandeza mayor que Dios nos ha dado. Démosle gracias a Dios por permitirnos haberlo conocido. Padre nuestro que estás en los cielos, qué verdad tan maravillosa. Un día tú llamaste a este hombre, no porque fuera el mejor, de hecho lo llamaste de un contexto pagano, pero este hombre escuchó tu voz, atendió tu llamado, siguió tus pasos, aunque fue imperfecto. Y en un sentido no es que queramos justificar nuestras malas acciones, pero esto nos trae paz, porque nosotros también somos tan imperfectos. Pero tú lo llamaste a ser errante en este mundo y a seguir tu voz y obedecerte. Lo mismo que nosotros, somos peregrinos y extranjeros por este mundo, pero no hay nada más grande que confiar en ti. Este hombre confió en ti. Padre, que nosotros hayamos confiado en ti y sigamos confiando en ti. Pero no solo esto, a este hombre también se le prometió ser una bendición para los demás. Y esa bendición hasta nos ha alcanzado hoy a nosotros, por supuesto, por medio de Cristo. Porque esas fueron las verdaderas promesas que tú le hiciste a este hombre. Y ciertamente hoy Abraham es un hombre famoso. Ciertamente hoy su nombre es reconocido. Es más, su parentela, sus hijos, sus descendientes, son como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Porque no son solamente los judíos, no es solamente Israel. De hecho, en cierto modo, como más adelante nos vas a enseñar, aún nosotros podemos llamarnos hijos de Abraham. Nosotros somos esa nación que tú le prometiste a Abraham. Nosotros somos esa parentela. Él dejó una parentela terrestre, pero de hecho nosotros nos estamos dirigiendo hacia donde en este momento está Abraham. Hasta hay quienes han pensado, y está escrito en tu palabra, que cuando parten de este lugar llegan al seno de Abraham. Nosotros sabemos que es más grande que esto. Llegamos a tus brazos, a los brazos de Cristo, pero ciertamente allí nos encontramos con el Padre de los que tienen fe, Abraham. Así que, Padre, gracias por haber elegido a ese hombre y haberle dado promesas tan grandes, pero gracias porque hoy nosotros podemos identificarnos con Abraham, imperfectos. Nos sacaste de lo peor, no éramos los mejores, pero nos has llevado a conocerte, a ti, el único Dios verdadero y a tu amado Hijo Jesucristo, y esta es la vida eterna. Y nos ayudas, aunque de manera imperfecta, a seguir tus pasos. Y eso queremos pedirte en esta hora. Ayúdanos a conocerte más y a obedecerte más. Ayúdanos a confiar cada día más en ti, que nuestra fe se fortalezca, como fue fortalecida la fe de este hombre, día a día, en su diario caminar. Pero lo más importante, y como un día lo va a decir el autor de los Hebreos, es que el punto es que Abraham buscaba una patria celestial. Y allí fue donde llegó. Que esta también sea nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra grandeza. Conocerte a ti, obedecerte, confiar, compartir tu verdad, pero saber que nuestra recompensa está en la eternidad. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, en este lugar y donde quiera que se reúna. En esta hora ayúdanos a descansar en ti y a buscar la grandeza que solo tú das. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.